Shalom, shalom, buenas noches. Sean muy bienvenidos a nuestro podcast de CAS, ¿verdad? Quiero agradecer por su presencia. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar un poquito más cerca de ti. Quiero agradecer en el nombre más poderoso de Jesús. Y hoy, amados, tenemos aquí a un invitado muy especial. Queremos abrir el CAS, este primer podcast, con un invitado muy especial, mi amigo, mi hermano. Pero antes de hablar un poquito más sobre él, que tiene mucho que compartir con nosotros, me gustaría que prestaran un poco de atención a lo que voy a decir. Amados, en este momento vamos a ver un pequeño video donde se hablará de detalles, donde se expresará un poquito más lo que estamos haciendo aquí y cuál es el objetivo del CAS. Véanlo conmigo. Amados, hoy logramos entender un poquito más de esta realidad. Y basado en esa realidad, que nos trajo esperanza, nos dio motivos para estar aquí hoy, me gustaría compartir con ustedes un pequeño pasaje de la Biblia que habla en Juan capítulo 15 versículo 12, que dice: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nosotros entendemos y creemos en la palabra de Dios. Estamos aquí hoy con un objetivo que es alcanzar almas, sacar, ayudar, intentar hacer algo por esas personas. Como vimos anteriormente en ese pequeño video, tocó mucho mi corazón, porque cuántas personas hoy, en este momento, están buscando un lugar donde acostarse. Y me gustaría, en poquísimo tiempo, antes de llamar aquí a mi invitado de esta noche, mostrar a los amados que hoy aquí es nuestro primer podcast de CAS. Me gustaría explicar qué es el CAS. CAS significa Casa de Apoyo y Salvación, y nuestro objetivo es alcanzar al mayor número de personas. Sé que es muy difícil, sé que es casi imposible hacer esto, pero queremos vivir esos desafíos. Quería también decirles a los amados, ¿cuál es el objetivo del CAS? El objetivo del CAS es restaurar las vidas y vamos a intentar hacer lo máximo, lo que se pueda, lo que esté en nuestras condiciones para hacer. Entendemos que cada uno avanza conforme a sus decisiones. Reconocemos eso. Pero si podemos, al menos, si tú abres una puerta, le das una oportunidad a alguien, estoy seguro de que algo puede suceder. Y ahora quiero hablar en pocas palabras cómo nació el CAS. El CAS es un sueño de Dios. Es un sueño de Dios materializado aquí en la zona sur de Sao Paulo, donde tuvimos la intención de alcanzar a estas personas. En una ocasión, tuvimos la oportunidad de conocer a muchas personas y vimos que existían dificultades para que ellas pudieran encontrar un camino, una ayuda, apoyo. Entonces decidimos traer a nuestra casa a algunos hermanos que ayudamos, que rescatamos, y pudimos ver el avance de cada uno de ellos. Y viendo ese avance de cada uno de ellos, el Señor puso en nuestro corazón el deseo de tener una casa. Y el nombre de esta casa es Casa de Apoyo y Salvación, donde queremos vivir, que es un sueño de Dios. Entendemos cómo funciona. Claro que todos los días estamos aprendiendo. Siempre decimos entre nosotros que hay muchas novedades todos los días, pero si al menos una persona, tal vez 2, tal vez 3 personas son restauradas, estamos completamente felices. Y nuestro objetivo aquí es dar todo el soporte, todo el apoyo para que esta persona, primero, se encuentre y después vuelva a vivir su vida. Y por qué no decir, vivir una vida delante del Señor. Y hoy quiero mostrarles nuestro sueño que se convirtió en una misión. Estamos aquí con un equipo con el que hemos trabajado todos los días. Nuestra casa tiene actividades todos los días. El objetivo es alcanzar a todo tipo de personas, no solo a personas que tuvieron involucramiento con drogas o tuvieron involucramiento con la criminalidad. Nuestro objetivo es lidiar con todo tipo de personas, personas depresivas, personas que dependen incluso de medicamentos frecuentan esta casa. Y estamos muy felices porque hemos vivenciado cada día un milagro diferente. Me gustaría decir,
me gustaría compartir con usted, usted que cree en Jesús, usted que cree en la palabra de Dios, quiero dejar este pequeño texto. Permítame leer este texto con usted. Dice así: porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Miren este otro. Entonces preguntarán los justos: Señor, ¿cuándo fue que tuvimos hambre y te dimos de comer? Amados, miren qué interesante. ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a visitarte? Miren qué interesante, amados, quiero decirles, en verdad les digo, afirmo que siempre que lo hicieron a uno de estos mis pequeñitos hermanos, a mí lo hicieron. Entonces, queremos vivir eso. Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde encontrar a Jesús? ¿Cuántas personas buscan a Dios de varias formas y por qué no encontrar a Jesús en las personas? Y eso es lo que este versículo quiere decir. ¿Cuántas veces tuvimos la oportunidad de dar un vaso de agua o una comida, sea lo que sea? Ese poquito que estamos haciendo, tenemos la certeza de que se lo hacemos al propio Jesús. Pero, amados, más que eso, queremos, nuestro sueño, nuestro proyecto, es alcanzar a esas personas. Porque tengo la certeza, usted que me escucha, supe hace un tiempo, dentro de una investigación básica, que de cada 10 personas hoy, 8 usan algún tipo de droga. Si usted no usa nada, quiero decirle que usted es ese 2%, y los demás, algún tipo de droga está siendo usada en este preciso momento, lo cual ha destruido familias. Pero no necesitamos hablar solo de drogas, hablemos de la depresión que ha arruinado muchas vidas. Entonces, tengo la certeza de que si podemos ayudar a una persona, si usted y yo nos conectamos para ayudar a alguien, estoy seguro de que vamos a avanzar. Estamos ubicados aquí en Campo Limpo, zona sur de Sao Paulo, es donde está el Casa de Apoyo y Salvación. Queremos desde ya extender la invitación, usted que es de esta región, usted que estaría pasando cerca, las puertas del Casa estarán siempre abiertas para que pueda conocer nuestras instalaciones y principalmente participar de nuestras actividades, ¿está bien? Miren entonces cómo funciona nuestro proyecto aquí dentro del Casa. Empezamos diciendo que trabajamos como una recepción. ¿Qué sería esta recepción? Alguien nos llama, alguien nos contacta y comparte la historia de alguien que necesita, que requiere ayuda. Entonces hacemos una pequeña selección. En esa pequeña selección, en esa conversación, logramos discernir si hay necesidad de que esa persona vaya a una casa de recuperación, si esa persona necesita ser internada en algún otro lugar, o si ella puede estar aquí mismo con nosotros, trabajando, participando en nuestras actividades. Esa es la selección. Es muy importante para nosotros entender cuando esta persona accede al Casa, qué necesita ahora, cuál es su próximo paso. Entonces, solemos decir que en este primer momento esta selección tiene todo el sentido para que podamos ayudar a esta persona. Luego entendemos que esta persona necesita de la casa de recuperación para desintoxicarse. Entonces entendemos que debemos llevar a esta persona, canalizarla a la casa de recuperación, donde permanecerá durante un periodo de tratamiento. Cada casa de recuperación tiene su propia forma de trabajar. Respetamos cada forma de trabajo y entendemos que cuando esta persona está en la casa de recuperación, también se está desintoxicando y, principalmente, teniendo tiempo para sí misma, para entender lo que quiere y lo que hará. Y este periodo es un periodo muy importante. Entonces, después de ese momento en la casa de recuperación, que estamos allí asistiendo, frecuentemente vamos los domingos. Dependiendo del día, vamos los martes para ver cómo están estas personas, cómo está cada una de ellas, si está avanzando, si necesita una palabra. Y les digo, amados, que es muy interesante que cuando nos detenemos a escuchar la historia de cada una de estas personas, tienen mucho que aportar y realmente nos impacta cómo llegaron a este lugar. Y lo digo, yo no necesité una casa de recuperación, pero les digo a todos, no me avergüenzo hoy de decirlo, lo cuento como un testimonio. Yo también tuve mi vida atrapada en los vicios y hoy,
gracias a Dios, el Señor me liberó y no puedo dejar de ayudar a las personas. Entonces, tenemos aquí un equipo que tiene esa voluntad, ese deseo. Y después de que esta persona es asistida, la traemos aquí al CAS, donde aplicamos principios bíblicos, donde aplicamos el verdadero evangelio, el evangelio que puede sanar, el evangelio que puede restaurar a las personas. Y es en este momento que el CAS también da continuidad. Entonces canalizamos a la casa de recuperación y, después de la casa de recuperación, acogemos y damos toda una asistencia para que esta persona pueda conocer el evangelio, y así, al conocer el evangelio, tiene la oportunidad de acercarse al Señor. Una vez que conoció la casa de recuperación y el CAS, avanzó. Entonces podemos decir que estamos resocializando. Resocializando con la persona para que tenga ese tiempo con su propia vida. Algunos ya buscaron sus empleos, otros ya se están enfocando en su área profesional, otros ya regresaron al trabajo, ya están avanzando, algunos ya se fueron, regresaron con sus familias. Y esa es nuestra misión. Tenemos algunos amados, algunos hermanos que ya se fueron, volvieron a su hogar, volvieron con sus familias, hoy completamente restaurados y ahora viviendo su vida con el Señor. Entonces, este es el periodo en el que entendemos que, llegamos aquí para intentar ayudar al prójimo e intentar hacer lo máximo posible. Claro, está aquí conmigo mi amado hermano Raúl, quien compartirá con nosotros un poco de su historia. Y les digo, amados, es muy emocionante cuando escuchamos la historia de cada uno. Cuando cada uno trae su propia historia, nos sentimos realmente impactados. Quiero mostrar rápidamente aquí algunas fotos para que entendamos este proceso, ¿verdad? Aquí entonces la casa de recuperación. Hoy tenemos conexión con 4 casas de recuperación, a donde, dependiendo del alumno, enviamos a cada uno a una casa específica. Aquí está la casa del padre de mi amado hermano López, que es mi amigo. Él ha brindado todo un apoyo, ha asistido, se ha dedicado, entregó su vida para ayudar a estos hermanos. Él abrió esta oportunidad para que pudiéramos trabajar juntos en esta misión. Entonces aquí la casa del hermano López, ¿verdad? Aquí están los hermanos, una de nuestras reuniones y aquí está nuestro auditorio dentro del CAS, ¿verdad? Que es el auditorio donde ministramos los principios bíblicos, donde podemos compartir el evangelio para que esa persona pueda tener una base, ¿verdad? Entonces aquí es una de nuestras ministraciones. Vienen familias, no vienen solo personas adictas o personas que tuvieron problemas con depresión, viene todo tipo de gente. Familias también frecuentan nuestra casa. Estamos viendo aquí un poquito, ¿verdad? La casa siempre está llena. Hay momentos en los que tenemos que abrir el segundo auditorio del lado externo para que podamos estar brindando este apoyo. Tenemos actividades todos los días, pero las actividades principales que tenemos aquí, donde aplicamos los principios bíblicos, son los lunes, miércoles y sábados. Pero todos los días tenemos actividades aquí en el CAS. Aquí un poquito más, ¿verdad? Algunos hermanos. Nosotros también realizamos nuestras actividades, no solo dentro de las actividades de los principios bíblicos. Y aquí está el momento más especial que puedo decir. Estoy aquí ante mi amado y precioso hermano Raúl. Raúl, una vez más muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Estar aquí con nosotros, estar aquí para todo Brasil. Es un honor tener al amado Raúl aquí. He aprendido mucho de Raúl, de su experiencia de vida, de lo que Dios ha hecho con él. Y él tiene muchas cualidades, amado, que si no estuviéramos juntos aquí, no tendría la oportunidad de ver. Raúl, una vez más, amado, muchas gracias. Muchas gracias. Poderoso. Por favor, Raúl, quiero presentarte a Raúl a todo Brasil. Muchas gracias. Raúl. ¿Quién fue Raúl? Bueno, shalom a todos, ¿verdad? Raúl fue una persona al comienzo de su vida, a quien comparo con la historia de David. Yo fui el hijo de la vejez de mi padre. Mi padre, cuando yo nací, ya tenía alrededor de 60 años. Mi padre es 25 años mayor que mi madre. Es decir, cuando mi madre nació, mi padre ya tenía 25 años de edad. Entonces, yo fui el hijo de la vejez de mi padre. Consecuentemente, cuando nací, ya nací en una mejor condición financiera de mi familia. Consecuentemente, fui uno de los hijos que tuvo las mejores escuelas.
Fui el hijo que tuvo las mejores oportunidades. Entonces, nunca me faltó nada con respecto a la familia. Y así como Jesé cuidó de David, mi padre también cuidó de mí. Mi padre me dio grandes responsabilidades y mi padre, él, quería, como todo padre, que yo fuera muy parecido a él. No solo en la parte física, ¿verdad? Sino en la parte del carácter. Mi padre siempre fue un hombre de carácter y justamente mi vida marchó bien hasta la muerte de mi padre. Mi padre falleció en el año 2006. Mi padre murió en el año 2006. Yo aún estaba en la universidad, cursando el 5º semestre. Y ahí perdí mi referencia. No era cristiano, así que mi referencia aún era mi familia. Principalmente mi padre. Y entonces, amados, mi madre no pudo sostener a la familia. Mis 2 hermanos mayores ya se habían ido de casa. Y yo, en esa vida universitaria, de conocimiento, siempre fui una persona muy popular, siempre fui muy comunicativo y siempre me destaqué en algunas situaciones de mi vida y me junté con muchas personas que valen la pena y que no valen la pena. Varias amistades, todo tipo de amistad. Por popularidad, siempre quise ser muy parecido a quien se destacaba. Entiendo. Y ahí caí en los vicios, ¿verdad? En la universidad misma, con la muerte de mi padre, perdí el apoyo de tener a alguien a quien rendirle cuentas. Entonces me sentí independiente y considero que la mayor tristeza de una persona es cuando cree que es independiente, porque uno tiene que ser dependiente principalmente del Padre. Esto lo digo hoy mucho más desde el lado espiritual, que es el lado que hoy logro entender, pero yo ya era dependiente de mi Padre. Cuando me vi independiente, empecé a llevar una vida promiscua. Te lo permitiste, me lo permití. Y ahí me volví adicto. Consecuentemente, mi madre no tenía experiencia. En aquella época, en el año 2007, no teníamos tanta tecnología, redes sociales ni información. La droga ya existía, pero no estaba tan difundida como lo está hoy. Lo máximo que conocíamos en mi época era por el programa escolar, que venía a la escuela a hablar, ¿sabes? Que venía a hablar sobre la droga, sobre la dependencia. Entonces me volví adicto a las drogas y terminé perdiendo muchas cosas, ¿sabes? Una de las principales cosas que al enemigo le gusta quitar primero es tu apoyo familiar. Porque la familia te apoya hasta donde puede, pero les exigen mucho. Todo el mundo les exige, porque la familia actúa mucho con el corazón y poco con la razón. El corazón, como he aprendido aquí en este santo ministerio, nos hace errar, nos hace actuar por amor. Actuamos con el corazón y no con la razón. Y con eso mi madre fue intentando varias formas por ella misma, por la vergüenza de pedir ayuda, porque en aquel tiempo no era tan conocido, daba mucha vergüenza. Yo ya era una persona destacada en el condominio donde vivía, porque tuve bastantes oportunidades. Fui campeón brasileño de karate, di una entrevista en el Globo Esporte Bahía y a mi madre le gustaba comunicárselo a todo el mundo. Mira, mi hijo, es campeón brasileño, mi hijo dio una entrevista en el Globo Esporte Bahía. Cuando caí, amado, en las drogas, mi madre se puso muy triste, como todo el mundo. Mi madre ya no tenía capacidad de conversar con la gente porque, era muy difícil para ella. Voy a resumir, ser muy rápido, al punto de que, por la vergüenza de mi madre, ella consiguió un papel de un centro de rehabilitación que tiene un trabajo de venta de bolígrafos. La persona que quiere tratarse en este centro de rehabilitación no puede tratarse en el mismo estado donde vive. Es enviada a otro estado para hacer un trabajo de divulgación, de venta de bolígrafos, donde descubrí que el tratamiento allí es muy malo, porque, en la dependencia química y el alcoholismo, la gran mayoría quizás no logra lidiar con algo llamado dinero. ¿Entendido? Así que vine a Sao Paulo,
Mi madre logró que viniera aquí y me quedé en esta institución y me puse a vender bolígrafos en los autobuses. Una persona que había ido a la universidad, alguien que tenía familia, estaba en los autobuses de Sao Paulo diciendo que era un exadicto, cuando solo llevaba una semana aquí, ni siquiera estaba libre, ¿entiendes? Y después de una semana tuve una recaída en esta casa y conocí el centro de Sao Paulo, la Plaza de la Sé, la Baixada do Glicério, la Cracolândia. Para ti que me estás viendo y también tienes este problema, descubrí la Cracolândia. Y digo una cosa, volviendo a la historia de David, superar las mayores dificultades de David, las pasó solo. Cuando David se destacó y fue al campo a cuidar las ovejas, vino el león y él le desgarró la boca al león. Y vino el oso y se enfrentó al oso y mató al oso. Y solo Dios y yo sabemos cuántos leones y cuántos osos tuve que matar en la Cracolândia. No es fácil para una persona del noreste, de Salvador, Bahía, que quizás llegó a Sao Paulo, una ciudad muy poblada, y convivir en uno de los infiernos de Brasil, que fue la Cracolândia. Entonces, fue muy difícil y Raúl, hasta mi caída en la dependencia química y alcohólica, es esta persona que estás viendo ahora. Me imagino las experiencias por las que pasaste, no digo solo que, por lo que me dijiste, tuviste el primer contacto con las drogas allá en Bahía. En Bahía. Y entonces viniste a Sao Paulo, tras una semana de trabajo, ya identificaste que no estabas curado, ni transformado, y ahí volviste de nuevo. Antes de mostrar un pequeño video de que ya pasaste por esta experiencia aquí, vas a relatar un poquito. Me gustaría que mi amado evangelista Artur preparara este video para mostrarlo a todos. Raúl, ¿cuántos años tenías al venir a Sao Paulo? ¿Cuántos años tenías? Vine a Sao Paulo a finales de 2007. No sé exactamente cuántos años tenía, pero hoy tengo 41 años. Tú que eres bueno con las matemáticas. Mira, voy a decir algo, creo que ese es el punto. Ya saliste de un lugar y ahora estás entrando en otra ciudad sin tu familia. Sí, es decir, ya no tenías base alguna, ¿verdad? Entonces eras tú y Dios. Sí, ¿verdad? ¿Está todo listo ahí? Antes de que hablemos un poco más, vamos a verlo, por favor. Interesante. Pesado, pesado. Raúl, cuéntame un poco qué pasó. Veo aquí que hubo una trayectoria, ¿no? Hablando aquí de la Cracolândia. Y cuéntame un poco acerca de esta etapa. Sí, en esa etapa yo ya vivía desde hacía 1 año y medio en la calle y era una situación muy difícil. Dios mío, 1 año y medio. ¿Cuánto pesabas ahí? Como 47 kilos. Dios mío. Pasé más o menos 63 días sin bañarme. Vaya, ¿sabes una cosa al decir eso? Yo, cuando pasamos por ahí, cuando voy en dirección a Santa Efigenia, pasaba por ahí. Claro que hoy ha cambiado un poco, pero era así, hace unos 7 meses atrás, era surreal. Esa escena ahí, era surreal. Así que yo, al decir tú eso, me viene a la memoria. ¿Qué viviste allí? Sí, y yo viví, creo que el éxtasis de la Cracolândia. Inclusive había 3 Cracolândias de día. Había una Cracolândia en Julio Prestes llamada Bombeiro. Tú que ya has pasado por allí y que pasaste por lo que yo pasé, vas a identificar que lo que digo es verdad. Hasta pesadísimo. Entonces la manera que yo tenía de conseguir dinero era justamente en Santa Efigenia, porque Santa Efigenia tenía sus autos y yo pedía comercio grande ahí. Grande. Empresarios y todo eso, gente de arriba a abajo, desde el amanecer hasta las 18 horas. Era en el Bombero, que es en la calle Julio Prestes. A partir de las 18 horas hay una sirena allí en el centro de Sao Paulo, en esa parte donde dice que a las 18 horas Santa Efigenia cierra. Las tiendas cerraban a las 18 horas y ahí abrían otras 2 Cracolândias, que era una Cracolândia en la calle Triunfo, ¿sabes? Y había una que abría en la parte de arriba en la calle Guaianazes, que es una calle donde hay solo tiendas de motos. Todo específico de motos. Entonces, durante el día estaba la Cracolândia del Bombero y por la noche abría la Cracolândia de Santa Efigenia, junto con la Cracolândia de Guaianazes,
que era un rotativo. Y yo solía decir que allí había la caminata del crack. ¿Qué era la caminata del crack? Estabas en el consumo, y ahí venía la policía. Inclusive tú que ya has pasado por allí, vas a entender que un código que se usaba para decir que la policía estaba llegando era, ojo, la rubia. Imagínate para mí cuando lo oí la primera vez, ojo, la rubia. Yo me la pasaba buscando a esa rubia y veía a un montón de gente destrozada igual que yo. Yo decía, ¿quién será esa rubia? ¿Quién será esa rubia? Hasta que un día el tipo, el código de la gente, la rubia era la policía, y cuando venía la rubia, como él la llamaba, teníamos que irnos caminando. Era una marcha del crack. O sea, al enemigo le gusta ser imitador de Dios. Entonces, cuando algunas personas hacen marchas para algunas religiosidades, el enemigo hacía la marcha. La misma marcha. Salíamos de Bombeiro porque venía la policía, íbamos a Triunfo, luego caminábamos hacia Guanaes, volvíamos a Bombeiro y éramos un montón, cerca de 300 personas. Y es así, como mi intención aquí ni siquiera es hablar mucho de ese tiempo. Ese joven que vieron ahí en el video es Gemel. En el año 2008 él decidió ir a la Cracolandia, y recuerdo que yo estaba sentado consumiendo, muy mal, y escuché un grito. Conozco a curas. Mi pipa casi se me cae de la mano. Cuando miré, estaba él con un montón de jóvenes con guitarras en la mano. Y dije, voy a ir allá. Fui y dije, ¿puedo tocar? Entonces él dijo, ¿vas a tocar una alabanza? Dije, sí. Y yo sabía una alabanza, que fue la primera que aprendí en mi vida cuando tenía unos 16 años, cuando empecé a tocar la guitarra. Una de las primeras canciones que toqué fue esta, Mira. La letra dice, si caes, Él te levanta. Si lloras, Él te consuela. Y un día pasó un hombre que vivía en el complejo donde vivíamos, llamado Jesús, y él era pastor, y me miró, yo sentado a los 16 años, y me dijo, mira, tú todavía vas a tocar para Jesús. Y yo dije, Dios me libre, yo solo seré cristiano, o sea, solo seré creyente cuando sea viejo. No sabía yo que allí se estaba lanzando sobre mi vida una palabra bendecida, porque ahí, diferente a todas, no, diferente a todos, tú todavía vas a tocar para Jesús. Y entonces fue a través de esta situación en la que este pastor que me sacó de la Cracolandia, me llevó a una casa, y al principio me llevó a la suya. Él me miró y me dijo, ¿quieres salir de aquí? Yo te daré una casa, yo seré tu padre, y perdí a mi padre. Yo había perdido a mi padre, necesitaba apoyo y dije, yo quiero. Y él me sacó de allí, me llevó a su casa. Viví 3 meses con él y su esposa. Él tenía un hijo llamado David, que hoy ya es un hombre. Y Gabriela tenía 9 meses y David tenía 3 años. Dígame usted qué hombre saca a un tipo de la calle y lo pone a vivir con él, su esposa y sus 2 hijos. Dios. Y entonces estuve bien, me levanté, pude ayudarle a él justamente a buscar a otras personas. Allí mismo en la Cracolandia, ustedes hacían un trabajo evangelístico. Cada viernes él iba a la Cracolandia, y ahí él abrió la primera casa de recuperación de Tapevi. Era la casa de reparación, Misión Restitu. Entiendo. ¿Entendió? Y luego me levanté, de ahí en adelante pude ir superándome. Pero ahí, amado, ocurrieron algunas situaciones en mi vida, que yo comparo también con la vida de David. David, cuando el gigante Goliat se levantó, buscó su honda y lanzó la piedra a la cabeza de Goliat, y Goliat cayó y todos celebraron. Y así fui yo también. Salí en el año 2008 de allí, de esa tristeza en la que vivía, me levanté, conocí la palabra de Dios, escuché muchas cosas que yo pensaba que eran la verdad. Siempre pensé que todo aquello que escuché, en lo que participé, era la solución de mi vida hasta que solté la piedra en la cabeza del gigante de las drogas y pude mantenerme en pie desde el 2000 y del 2008 hasta el 2025. Es decir, estuve 17 años limpio.
17 años limpio. Entonces, ese video fue justamente sobre eso, ¿verdad? Logré salir de allí, de esa situación. Lo más difícil es salir. Después de que sales, mejora. Yo pensaba que era eso, que lo más difícil es salir. Y ahí me doy cuenta, ¿cuántas personas han logrado escalar el monte Everest? Varias personas. Incluso allá hay varias banderas. Sí, llegar allá a la cima. Llegar a la cima es fácil. El problema es permanecer allí. Y hoy logro entender a usted que ha intentado librarse de la dependencia química, del alcoholismo, como usted dijo, de la depresión, de los medicamentos. Si el medicamento, algunas personas piensan que el medicamento no es droga. Si el medicamento no fuera droga, ¿por qué el nombre del lugar se llama droguería? Droguería, es verdad. No, entonces, hoy en día hay muchas personas que tienen varios tipos de vicios. El secreto no es salir, es permanecer. Son varias enfermedades, todo es enfermedad, pero son varios tipos, ¿verdad? Varios tipos. Raúl, interesante que digas eso. Es decir, llegamos hasta aquí en este momento, hablando entonces de esa trayectoria donde saliste de Bahía, ¿verdad? Perdiste a tu padre, viviste ese tiempo en la Cracolandia, pero ahora trayendo lo que sucedió de este lado, no, hacia aquí mismo. Nosotros somos del Ministerio de Arrepentimiento y Santidad y nuestra sede queda en la ciudad de Barueri, aquí cerca. Y recuerdo que cierto día recibí una llamada. Eso fue muy emocionante. Dios mío. Nuestro amado, precioso pastor Fernando llama y junto con el obispo Paulo diciendo que había allí un hombre que necesitaba ser internado. Y él dijo, Pastor Neto, necesitamos una plaza en la casa de recuperación porque hay un hombre aquí y él quiere ser internado hoy. Creo que ese debe haber sido uno de los días más importantes para ti. Relátanos qué sucedió minutos antes de esa llamada para mí. Entonces, poderosísimo, hasta me emocioné, porque volviendo a la historia de David, pensé que derribar al gigante era suficiente. Pero esta palabra que voy a decir ahora sirve para mi vida, como sirve para la vida de todos ustedes que me están escuchando y que pretenden abandonar y pretenden matar al gigante, como he intentado hacer hoy a través de este santo ministerio. No basta herir, hay que matar. Hay que matar. Yo solo herí al gigante. Mientras él salió, él cayó. Yo celebré durante 17 años, pero olvidé que el gigante no estaba muerto. Y eso es lo que me sucedió a mí, amado supervisor. En el año 2025 decidí mirar los defectos de la iglesia, porque la iglesia está hecha por personas y la iglesia, como dice la palabra, somos nosotros mismos. Y yo me abandoné a mí mismo. No existe culpable para tu consumo. No existe culpable más que tú mismo. Entonces, existe algo en la dependencia alcohólica y en la dependencia química llamado transferencia. Ah, yo caí porque fulano hizo esto. Yo caí porque en mi iglesia el pastor hace esto. Entonces, para justificar tu pecado, señalas el pecado de los otros. ¿Y entonces qué sucede? Me desilusioné de muchas cosas, porque realmente el mundo ya es del maligno. Y yo estaba intentando vivir una vida que pensaba que podía vivir y que hoy aprendí que ya no debo vivir. Pero yo pensaba, amado, que era como el Señor nos enseña en la parte de la serpiente, ciertamente no morirás. No vas a morir. Y entonces me hice instructor de tránsito, como vieron en el video, y daba clases. Pero, en la época anterior a esta nueva resolución de la licencia de conducir en Brasil, los alumnos tenían que pasar 9 días en un salón de clases y, al principio, yo hablaba de Jesús, solo que fui consumido por el mundo, donde las personas empezaron a decir, profesor, ¿vamos a salir al terminar? Profesor, terminó la clase, vamos a salir, vamos a un barcito. Y como la serpiente dice que ciertamente no morirás,
y yo solo había dormido al gigante de la dependencia química y la droga en mi corazón, decidí probar de nuevo algunos deleites que el mundo ofrece. Y consecuentemente, volviendo a la pregunta que me hizo, me fui a la costa de Sao Paulo, decidí vivir como una persona viajera. Compré una tienda de campaña, dije, voy a viajar. Abandoné la escuela de manejo, dije, voy a vivir de viajar. Y disfrutar. Es lo que el mundo nos ofrece, la diversión, los viajes, ¿no? Y terminé, para quien había salido de la droga química, caí en el alcoholismo y fui a parar a la ciudad de Barueri. En la ciudad de Barueri estaba tomando en promedio 3 botellas de aguardiente al día, amado. Dios mío, me abandoné en Barueri. En Barueri, por ser una ciudad muy bien desarrollada en la parte arquitectónica y financiera, tiene la capacidad de que el habitante de calle pueda tener un lugar para bañarse, pueda tener un albergue de calidad donde dormir. Entonces yo dormía en el albergue y durante el día me quedaba en la terminal de Barueri pidiendo dinero con los borrachos, como se dice, no, con las personas que beben allí. Así que me quedé en Barueri durante más o menos 6 meses. ¿Dónde te quedaste allí? Me quedé en la terminal de Barueri, es una terminal de autobuses, ¿sabes? Y en esa misma terminal está la estación de Barueri, y allí es donde hay un flujo de personas, porque es la salida y llegada de quienes trabajan en Barueri. Es el flujo, es decir, te da allí la oportunidad de conseguir dinero y todas esas cosas. Y justamente el día 20 de septiembre, quería decirte que fue impactante, porque yo ya estaba perdiendo la conciencia con el alcoholismo. Estaba teniendo algo llamado amnesia alcohólica, que algunas personas ya conocen, es decir, la gente al día siguiente de tu resaca te dice, hiciste esto y aquello ayer. Y no te acuerdas. Yo no hice eso. Y queridos hermanos, yo ya estaba siendo incluso amenazado de muerte, porque estaba haciendo cosas de las que no me acordaba, en las que ya estaba siendo amenazado. Hasta que, una semana antes, hubo la Semana de la Biblia en Barueri, donde varias iglesias evangélicas colocan puestos en el bulevar, que es esa parte de Barueri que algunas personas que deben conocer Barueri, que nos están viendo, para todo Brasil. Ustedes que no conocen, el bulevar es la plaza principal de Barueri. Y el bulevar es donde está un punto de referencia de Barueri. Y la gente montó carpas. Había carpas de varias congregaciones. Por ética, no voy a citar el nombre de ninguna, pero quería decirles que pedí ayuda de carpa en carpa. Allí hubo una semana, 7 días de lectura de la Biblia ininterrumpida, es decir, incluso de madrugada había gente leyendo la Biblia. Había un puesto frente al GCM de Barueri, donde la lectura de la Biblia no podía parar. Es algo profundo, tremendo. Solo que la propia Biblia que se estaba leyendo relata que la fe sin obras es muerta. Porque de la misma forma en que yo conocía la palabra, yo no la practicaba, yo. Está bien, y los hermanos que estaban allí también, porque toqué de carpa en carpa de varias congregaciones y dije, poderoso, ¿me pueden ayudar? ¿En qué podemos ayudarte? Yo decía, llévenme a una casa de recuperación, estoy en el alcoholismo, estoy acabado, estoy destruido. Y la gente decía, nosotros no tenemos ese tipo de trabajo, podemos orar por ti. ¿Tienes hambre? Mucho error de muchos lugares hoy es que alimentas al dependiente químico, alimentas al adicto y lo fortaleces físicamente para que continúe en la calle. Y la palabra predicada tiene que hacerse, tiene que cumplirse. Justamente una semana después fui a pedir un helado frente al McDonald's y empecé a escuchar, queridos, un violín. Y yo soy músico también para gloria de Dios. Y aquello me llamó la atención. Estoy escuchando un violín y un sonido suave, como en Hechos 2. Escuché un sonido como de un viento impetuoso. Y aquello. Te atrajo, ¿verdad? Me atrajo. Y estoy escuchando algo como, recordé, me estoy recordando ahora en una analogía de mi mente, lograba ver ángeles santos. Santos.
Los ángeles me estaban llamando, la palabra de Dios me estaba llamando, y cuando miré hacia este lugar, vi a unas personas diferentes, amado, Dios mío, diferentes en su modo de vestir, en todo aquí. Diferentes en su modo de adorar, porque yo ya había vivido lo que creía que era correcto y cuando vi aquello me llamó la atención, era diferente. Y llegué y fui allá, me aproximé porque fue tremendo. Y recuerdo que llegué. La primera persona que vi, quisiera desde ya también, aprovechando la oportunidad, nuestro obispo Paulo fue la primera persona que tuvo contacto directo conmigo, porque, mientras las amadas estaban en la adoración, él estaba en la parte de evangelismo, y me miró cuando venía, y yo le miré y le dije así, ¿todo bien? Él dijo, Shalom, yo ya lo encontré diferente. Y él dijo, quédate aquí, amado, con nosotros. Él no me rechazó, hermanos. Y es muy difícil tener paciencia con alguien alcoholizado. Es que verte hoy aquí vestido es una cosa, pero ¿cómo estabas vestido? Vamos a mostrar aquí cómo estabas vestido. Dios mío, pero así, para que nosotros entendamos, y la gente en casa entienda un poquito lo que es encontrarte en aquellas condiciones, ¿verdad? Y allí hubo todo ese cuidado. Y así, para ti que me estás viendo, viéndonos hoy, la misma Biblia dice que la estrategia de Satanás es rodear por el mundo. Y cuando él viene, encuentra una casa, él dice, voy a hacer morada, voy a vivir allí. Pero cuando él sale y la persona tiene una recaída, él viene y trae 7 demonios más. Dios mío. Y el estado en que aquella persona se encontraba se vuelve peor que el primero. Y ahí digo algo que quizás te parezca extraño lo que te voy a decir, pero 6 meses de bebida alcohólica me dejaron en una situación más degradante que 1 año y medio fumando crack todos los días. Dios mío. Es decir, el gigante que pensé que había vencido se levantó 7 veces peor que la primera vez, al punto de que necesitaba que esto sucediera en mi vida y hoy entiendo para que pudiera conocer la verdad. Y la palabra de Dios dice en Juan 8:36 de la mañana que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Dios me presentó a uno de sus hijos en la tierra, que fue nuestro obispo. Y yo le dije, nunca lo olvidaré, que mi primera palabra fue, necesito una casa de recuperación. Y él me dijo, ¿de verdad quieres? Le dije que sí. Me dijo espera un poco, se alejó un poco y fue justamente cuando llamó al Señor. Y ahí recuerdo una vez que el Señor me dijo que generalmente no acostumbra, durante una reunión, mirar el celular. Exactamente, eso es lo que me pareció interesante, Raúl, porque fue así, cuando sonó dije, no puedo atender porque estoy y es poco elegante conversar con alguien y atender una llamada, ¿verdad? Pero esa llamada llegó, la tomé y contesté de inmediato. Podría haber enviado un mensaje diciendo, mira, estoy en reunión, podemos hablar después. En ese momento atendí y su frase fue, hay un hermano aquí que quiere ir a una casa de recuperación. ¿Tenemos cupo? Comillas. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? Yo dije, amado, hay cupo, puede enviarlo, hermano. Sí, fue muy bueno eso, porque imagínese una persona que escuchó varios no, escuchar un sí, porque usted ya estaba esa semana participando ahí y viendo toda esa presentación. De los hijos de Dios. De cierta forma faltaba entonces esa acción. Que la fe caminara junto con la obra, y ahí la fe del obispo caminó junto con la obra. Él dijo, mira, te vas ahora, dentro de poco termina esto, te vas. Y eso fue lo que sucedió. Consecuentemente yo estaba bebiendo y bebí más. No recuerdo cómo fue que terminé ahí, y ahí, como el Señor sabe, terminé llegando, apareciendo allá, porque eso me lo contó el mismo Señor, porque yo no recuerdo. Ya estaba bajo la situación del dominio psicológico de la droga, no de la droga, del alcohol, ¿verdad? Que es la amnesia. No recuerdo cómo fue que llegué a su casa, ¿verdad? Y ahí, el Señor. Tengo una foto aquí. Una foto, ¿verdad? Claro que aquí tengo muchas fotos, pero debido a nuestro tiempo,
quiero presentar solo una aquí. Este del lado izquierdo fue de esa manera que usted. Me trajeron, y tú dijiste, Pastor Neto, hay un hermano aquí que quiere ir a rehabilitación. Yo venía mirando en dirección a ellos. Pastor Neto, yo dije, ¿dónde está el amado? Está aquí. Miré, tú estabas en el suelo y miré, amado, estabas así, sin condiciones de conversar. Y recuerdo aquel día que dije, amado, y vi que no había conversación, no tenías condiciones de hablar, estabas totalmente dentro de ese nivel máximo del asunto. ¿Verdad? Yo, esa parte aún la recuerdo, fue uno de los flashes, porque tenía flashes de recuerdos, ¿no? Esa parte de la comida la recordé porque realmente tenía hambre, ¿verdad? Y cuando ellos yo recuerdo haber dicho, quiero comer algo, solo recuerdo eso. Y la última vez que recuerdo algo fue cuando desperté por la mañana. Desperté por la mañana, miré la represa de Guarapiranga y dije, vaya, estoy en Río de Janeiro. ¿Quién habrá sido el que me trajo a Río de Janeiro? Qué situación terrible, hermano. Entonces, tú que aún vives en ese mundo, en esa situación, existe una solución. Y quería compartir un versículo donde la palabra de Dios dice en Juan, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no es así? Yo pensaba que solo con ese versículo estaba bien. Pero para estar completo, fue justamente donde este santo ministerio, a través de tu vida, de la vida de nuestro obispo, me llevó allá. Estoy muy agradecido, pero les voy a decir, esta situación en la que me encontré fue la más difícil de mi vida. Después de 17 años, tuve esta recaída y fue muy difícil. Pensé que ya no tenía solución. ¿Cuánto tiempo te quedaste en el centro de rehabilitación? Estuve desde septiembre hasta enero. Llegué el 20 de septiembre y vine a tu casa el 20 de enero. Dios mío, fueron 4 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, 4 meses. Interesante, en ese periodo, cada caso es un caso, pero fue visible allí en el centro de rehabilitación que tú, después de que Jesús te liberó, dijiste algo muy poderoso aquí. Tú tomaste una decisión. Entonces, Jesús nos libera para que tomemos decisiones. Y allí vi todo tu interés, tu voluntad de cambio. Entonces, tú también identificando que era el momento, ¿verdad? Y cuando llegaste a casa, fue un momento muy poderoso y ahí empezamos a hablar más, conversamos, empezamos a aplicar un poco más la palabra. Y hablando de ese momento en que llegaste a casa y empezamos a traer el principio, ¿qué fue lo diferente para ti? Hablando ahora de la palabra de Dios, de todo lo que ya habías oído, de toda la experiencia que tuviste. Y a partir de ese momento en que escuchaste el Evangelio eterno, que muestra quiénes somos verdaderamente y a qué podemos llegar, dinos, a mí y a nosotros, ¿cuál fue esa diferencia? Bueno, yo hoy, amigos, me gustaría declarar a todos los que están viendo, que Dios es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Pensé que lo conocía, pero nunca lo había conocido. Dios mío. En el mismo libro de Juan que habla del Padre en el 36, en el 32 dirá el tema principal que entendí. Pero, para que todos los que están viendo comiencen, como este es el primer podcast de este proyecto maravilloso, lo que quiero que tú, que me estás viendo, empieces a entender es que este proyecto aquí es diferente a todo lo que he visto, por el hecho de que tengo conocimientos sobre dependencia química, alcoholismo, centros de recuperación. Esto es una casa de apoyo y salvación. Es impresionante porque, amados,
Llegué a la casa del pastor y él ya estaba acogiendo en su casa a 2 personas. Imagínate una vez más lo que Dios me mostró. Pero de una forma diferente, una persona que reciba gente en su casa es muy difícil, hermano. Un pariente tuyo dentro de tu casa ya te quita la privacidad. Que tu hermano viva contigo ya te quita tu privacidad. Imagínate a una persona desconocida y peor aún, que viene de la calle, y aún así usted me recibió aquí. Esta casa que ustedes están conociendo a través de este podcast, todavía estaba en reforma y aún así usted me recibió aquí. Empezamos a ayudar porque esto necesitaba ser inaugurado. Y yo, volviendo al libro de Juan, lo que más marcó mi vida aquí fue que empecé a unir el versículo de Juan 8:36 de la mañana con el 8:32 de la mañana. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí aprendí sobre el corazón. Aquí aprendí el Evangelio eterno. Y empezó a tener sentido por qué el nombre de este ministerio es de arrepentimiento y santidad. Porque tú que tienes problemas con el alcohol y las drogas, que me estás viendo hoy, entiende y empieza a darte cuenta de que todo vicio está en el corazón. Dios mío. Y me imagino que, todo el problema entonces es el corazón, el corazón es el que me lleva a hacer ciertas cosas, la emoción. Y hoy estoy muy agradecido con Dios porque pensé que ya había vivido la verdad y nunca viví la verdad hasta el punto de entender hoy por qué después de 17 años caí una vez más. Porque imagino que, el día que una persona llamada Jesús me dijo que yo todavía adoraría a Dios. Sería hoy, adorar en espíritu y en verdad. Porque he aprendido cosas aquí y, volviendo al CIS, el trabajo aquí es maravilloso, porque la mayoría de los centros de recuperación te recuperan por un tiempo, pero no te dan un seguimiento tras la recuperación, porque en el centro de recuperación no hay alcohol, no hay drogas, no hay medicamentos si no tienes receta. Así que estás alejado de todo. Pero cuando sales del centro de recuperación, todo está ahí. Y aquí me demostró que el problema no es el centro de recuperación, el problema no es este lugar. El problema estaba aquí, mira, aquí, en el corazón, en mi corazón. Porque independientemente del lugar donde esté, tengo que controlar el deseo de mi corazón, porque mi corazón es engañoso. Mi corazón ama el pecado. Y quería que tal vez entendieras lo que estoy tratando de entender, en que la dependencia alcohólica, química, de medicamentos, de la depresión o de lo que sea, es simplemente una consecuencia de los deseos de mi corazón. Dios mío. Entendí esto. Y así es aquí, el mes que viene, el próximo mes, en menos de 2 meses, cumpliré un año otra vez. Pero eso, amados, no me hace levantar la bandera de la victoria, porque el que cree estar firme, cuídese o rece para no caer. Y la manera que estoy encontrando hoy de orar y cuidarme es con la palabra verdadera del Señor Jesús. Es estando aquí, y también pasa a ser una lucha diaria, que la palabra de Dios dice eso para que tengamos, carguemos esa cruz, ¿verdad? Entonces, entendiendo que tú reconoces, ¿verdad? Que entendemos, que aprendimos sobre el corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y es desesperadamente perverso, es corrupto en otras traducciones.
Esto muestra que todo nuestro problema está aquí adentro y nosotros queremos luchar externamente. Pensamos que nuestra recuperación puede ser un ambiente, puede ser un lugar, ya que también aprendimos que el primer pecado ocurrió en el cielo. ¿Quién fue el que contaminó el corazón de Satanás? Si fue él mismo. Dios mío, ¿verdad? Porque él miró, permitió que el orgullo subiera a su corazón y ahí comenzó todo, todas las desgracias. De esta experiencia que tuviste con tu corazón, que lograste analizar y viste quién eres verdaderamente, dijiste, necesito buscar el arrepentimiento. ¿Qué significó para ti decir, ahora mi esfuerzo, mi ejercicio, digamos, ahora es cuidar de mi corazón? En realidad, hoy suelo, hacer todo lo que no hacía. Exponer, ¿sabes? Exponer. Usted, que hoy ha sido prácticamente un padre para nosotros, me vio en varias etapas, ¿verdad? Yo soy una de las personas que inauguró esta casa en cuanto a residentes, ¿no? Soy uno de los primeros, es decir, formo parte del primer grupo. Esto para mí es de mucho valor, porque espero que de aquí, si Jesús no vuelve pronto porque vendrá como ladrón y nadie sabe la hora, y esperamos que vuelva pronto, pero hasta el regreso de Jesús, espero que esto siga haciendo este trabajo maravilloso, porque aquí me demostró que las mayores dificultades eran lidiar conmigo mismo. Las mayores dificultades que siempre tuve en mi vida fueron conmigo. Siempre solía transferir la culpa. Caí por causa de eso. Bebí por causa de mi madre. Bebí porque peleé con mi esposa. ¿Sabían que existe una estadística donde el alcohol es la peor droga que existe? Porque el alcohol es lícito ante la justicia. No está prohibido. Hoy la bebida alcohólica es una de las drogas que ella incluye los tres estados, es depresiva, pero también es eufórica. Entonces el primer estado de quien bebe es tener euforia, después ella pasa a la parte depresiva. Entonces varios. Tiene varias y es la puerta de entrada. Porque, para ti que hoy tienes que tomar una cervecita para bailar. Para ti que hoy tienes que beber para hablar, para ti que hoy tienes que beber para cortejar, para poder hablar con las personas, como ya fue mi caso en la adolescencia, quizás no entiendas que es la puerta de entrada para las otras y hasta incluso para el regreso de las otras situaciones. Entonces, es uno de los principales motivos de agresión doméstica, es uno de los principales motivos que hoy está asociado con vivir en la calle. Y volviendo a la pregunta que usted me hizo, lo que más ha sido importante aquí es poder entender que todo problema ha sido el deseo de mi corazón de pecar. Vaya, el deseo de mi corazón de querer cosas que no son lo principal. Que tengo que buscar. Si usted inclina entonces su oído hacia su corazón, ahí es él. Ahí es la tristeza para algunas personas que es un agujero. Sí, y principalmente para la persona que tiene problemas con algo que te deja en una situación de vulnerabilidad. Porque para la persona que tiene problemas de vulnerabilidad, cuando deja que su corazón hable por ella, el peor estadio es la droga. Pero yo suelo decir que la droga no es lo único. Para ti que conoces sobre la dependencia química y alcohólica, entenderás que la droga y el alcohol son solo la cereza del pastel. Vaya, no es solo eso. La situación en la que yo me encontraba, en la que quizás tú te encuentres hoy, es solo la cerecita del pastel, porque dentro del pastel está el corazón. La cereza es lo que va a mostrar. Y al decir eso, me vino al momento aquí a mi mente así, de todas las cosas, ¿no? La palabra de Dios dice,
guarda tu corazón, porque es ahí donde se genera, es de ahí de donde dependerá, es ahí donde se definirá tu eternidad. Si no guardamos el corazón, es decir, cuando escuchaste a tu corazón, el fin era el pecado. Sí, hecho lo que el corazón hace con nosotros. El corazón siempre nos lleva al pecado, y lo que podemos ver, lo que nos hemos esforzado aquí es hacer que la persona, empezando por mí mismo, no escuche al corazón, es decir, ni siquiera obedecerlo. Escucharlo, tienes que escucharlo, pero no obedecer al corazón y enfocarse en obedecer la palabra de Dios. Le voy a hacer una pregunta ahora, Raúl. ¿Quién es el Raúl de hoy, 2026? Hoy, el Raúl de 2026, va a hablar ahora para ti que estás escuchando sobre varios milagros en los que se cumple la palabra. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y no es las demás cosas, es todas estas cosas les serán añadidas. El texto, cuando vuelve un poco atrás, habla sobre comida, vestimenta y la calidad de vida necesaria que requiero para ser un ser humano de bien común. Y además, lo mejor de todo, poder tener la esperanza de entrar al cielo. Entonces, hoy Raúl es una persona que busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y aunque yo todavía aún tengo esperanza. Mi mayor esperanza es Jesús, porque vivo aquí y no me falta nada. En cuanto a vestimenta, en cuanto a alimentación, en cuanto a calidad de vida. Pero lo mejor me da la esperanza de que no me quede en este mundo, de que en el regreso de Jesús pueda entrar al cielo. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante, porque antes, y eso es lo que todo ser humano con un problema que viene aquí tiene que entender. Esta casa tiene la intención no solo de sacarme de la calle y de la droga, sino de mostrarme el camino, la verdad y la vida. Poderoso. Porque esos tres me llevarán al cielo. Si entro en el camino correcto, conozco la verdad, tendré una nueva vida con Cristo Jesús. Y eso es lo que he estado viviendo, amado. Hoy no me preocupo por lo que tengo que comer, por lo que tengo que vestir, porque los pajaritos tampoco se preocupan por eso y no les falta nada. Aquí Dios ha hecho maravillas y milagros en mi vida. Y ahora voy a contar una gran bendición que Dios me dio a través de esta obediencia. Amados, cuando llegué aquí el 20 de enero al CAS, no tenía documentos, tenía problemas legales, porque como usted sabe, yo, por causa del alcoholismo, tuve un problema judicial y corría el riesgo de tener una orden de arresto. Y ese fue uno de los motivos por los que adelanté mi tratamiento allá y vine antes. Llegué aquí a la casa del Señor, no tenía documentos, no tenía esperanza, pensaba que iba a ir preso. Y aquí, a través de andar en el camino, en la verdad y buscar la vida que Cristo quiere para mí, hoy ya tengo la mayoría de mis documentos, algunos están por llegar por correo, ¿verdad? Algunos documentos que comprueban mi escolaridad, el certificado de nacimiento para poder sacar este nuevo documento de identidad, porque hay algo que al vicio le gusta, quitarte tu identidad. Interesante. Para que no llegues a saber quién quiere Dios que seas, porque Dios te ama por tu nombre, dice la palabra, pero cuando pierdes la identidad, ni tú mismo sabes quién eres. El enemigo hace que empieces a perderte a ti mismo. Y yo pensaba que era eso y no lo es. Es mi corazón el que quiere que me pierda. Y perdí todos mis documentos. Y hoy volví a entender que incluso la profesión que tenía, como vieron en el video, soy instructor de tránsito, pero no quería volver a trabajar en empresas que se dedican a eso. Y hoy puedo, si es la voluntad de Dios, trabajar desde mi propio celular. No necesito salir de aquí para trabajar.
Y aquí he buscado a Dios de una manera diferente. Y quería que tú que me estás viendo empieces a entender algo. Si todavía tienes problemas de adicción, sea cual sea, todavía existe una solución para ti, porque la solución se llama Jesucristo. Sí, pero en espíritu y en verdad. Dios tiene lo mejor para ti, pero lo mejor de Él tal vez para ti sea lo peor. Y eso fue lo que entendí. Pensé que lo mejor de Dios para mí hoy sería tener un empleo, tener dinero, tener un auto. Soy instructor de tránsito, no tengo ni auto ni moto. Y Dios dice así: aún así, si quieres trabajar, vas a trabajar. ¿Qué te está faltando? Nada. Busca primeramente mi reino y mi justicia y todas esas otras cosas que necesitas, solo lo necesario. Porque tal vez yo, así como el Señor dijo un día, me identifiqué, no sabría lidiar con mucho. Mi corazón tal vez no me dejaría concluir el deseo de Dios para mí. Entonces, me siento muy feliz de poder estar aquí. Voy camino a un año aquí. Pretendo continuar aquí. No tengo planes de salir de aquí. Y al decir tú eso, mira la memoria aquí también, amado. La cantidad de cosas que Dios nos ha proporcionado. Una de ellas es restaurando todas las cosas, que la palabra de Dios habla claramente que lo mismo que Él está haciendo con los amados, ha hecho contigo, está haciendo conmigo. Dios restauraría todas las cosas. Entonces, vamos allá. Dios está restaurando tu identidad. Hablo espiritualmente como hijo. ¿Verdad? Te bautizaste en este proceso. Recuerdo eso. Hicimos el bautismo, viniste, te bautizaste. Hoy formas parte de la adoración, del equipo de adoración. Y decimos equipo con mucho cariño, ¿verdad? Hoy te estás dedicando, ayer mismo, ni siquiera sabía, o sea, lo sabía por encima, pero no sabía lo calificado que eras en la cocina, que tú también ya eres profesional, ¿verdad? Los amados que vinieron allá de Londrina, en Paraná, vinieron aquí, amaron a estos talentos que Dios mío, es mucho para una sola persona. Pero mira qué interesante, cuántas cosas hoy puedes elegir, incluso en dónde invertir tu tiempo como profesional. Sí, y tú tienes todo eso, ¿verdad? Ya has estado ayudando a muchos hermanos aquí con la cuestión de la licencia de conducir, estás dando todo un apoyo. Nos sentimos felices primero por tu restauración como hombre de Dios, como hijo. Sí, y ahora también estamos viendo que esta área profesional donde tú, sé que el Señor te conducirá a la mejor profesión, donde puedas avanzar sin perder tu cadencia como hijo de Dios, como hombre de Dios. Y antes de hacerte una pregunta, la pregunta que te voy a hacer ya quédate pensando. ¿Cuáles serían tus consideraciones para esa persona que está teniendo alguna lucha o conoce a alguien? ¿Por qué? Quiero presentarles, este de aquí es nuestro ministerio, Ministerio de Arrepentimiento y Santidad Internacional. Tenemos nuestra sede en la ciudad de Barueri y aquí está nuestro contacto. Estoy siendo muy audaz. Permítanme decir esto, amado Raúl, porque este de aquí es mi WhatsApp, ¿verdad? Entonces, quiero dedicarme a esto. Tú que necesitas, conoces a alguien que necesite ayuda, tenemos aquí un equipo muy poderoso que Dios ha restaurado. Está el amado Raúl, está el amado Alexandre, está el amado Diego, está el amado Rosibaldo. Hay muchos hermanos que Dios ha restaurado para que avancemos, ¿verdad? Entonces así, tenemos un equipo, queremos ayudarte, quiero dejar aquí mi contacto. Si vives en los alrededores, si conoces a alguien, pastor, conozco a alguien y me gustaría mucho que fuera liberado, fuera restaurado. Mira, queremos dar lo mejor de nosotros. Claro que necesitamos conversar, pero nuestro corazón está abierto, porque hay personas que no tienen necesidad de entrar a una casa de recuperación, pero hay personas que sí es necesario. Hablando de tu caso, amado, que no tenías familia aquí en Sao Paulo, ese era el camino, ¿verdad? Pero hay otros hermanos también, y cada semana, si podemos decir esto como cada semana, tendremos aquí testimonios e historias. Queremos profundizar verdaderamente, amados, en historias de cómo Dios puede restaurar la vida de una persona que su familia ya no quiere ni saber. Saben, amados, permítanme decir esto, Raúl, he conversado con varios padres, hablar más de parte de la madre. Sí, cuando una madre me llama y me dice, yo ya no tengo esperanza en mi hijo.
Ya no quiero que mi hijo entre a mi casa, porque lo que toma aquí, lo cambia por droga. Y hoy vemos ese clamor de las madres, amado, es surreal, ¿no? Sin contar a estas personas que ni tienen madre, que andan por ahí. Aquí, amados, nosotros, esta casa, está ubicada justo en la plaza de Campo Limpo. Aquí hay movimiento las 24 horas y siempre hay novedades, ¿verdad? Solo para llegar aquí, claro que no diremos el nombre, pero hay un hermano que llegó aquí y recibió una paliza. Fue golpeado. Esa fue la palabra. Tú viste cómo llegó aquí. Y necesito decir esto porque es una realidad. Vamos a enfrentar esta realidad. Necesitamos hablar de esta realidad porque hay personas que necesitan tu testimonio. Hay personas que necesitan escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida. Si lo que Dios está haciendo en tu vida está guardado contigo, puedo decir que es un gran pecado. Necesitamos ayudar. Y este hermano ya estuvo aquí en otras ocasiones y vivió su vida y volvió aquí, amado, todo vendado. Y cuando me dijeron, pastor, hay un hermano aquí que quiere hablar contigo, y fui allá para tratar de hablar con él. Mientras hablaba, no lo reconocía, porque estaba todo desfigurado. Y él hablándome como si me conociera, pero yo no lograba reconocerlo, amado. Solo que tenía la etiqueta del hospital de donde vino. Dios mío, entonces fui, quité la etiqueta, la traje hacia mí y vi que estaba escrito el nombre del hermano. Y cuando vi su nombre y vi quién era, quedé en shock, porque a este hombre ya lo conocía, lo conozco, él no era así. Y lo único que me dijo, amado, fue, mira a dónde llegamos, pastor, solo quiero ayuda, quiero ir a un centro de rehabilitación. Y cada uno tiene una historia diferente, pero tenemos que entender que este hermano también pronto estará aquí con nosotros dando su testimonio. Nosotros necesitamos hacer tuvimos que hacer una clasificación con él. Y algo que me marcó mucho, Raúl, fue que cuando fui a quitarle la ropa para que se bañara, él no podía quitarse la ropa. Entonces tuvimos que hacer ese procedimiento como el de los paramédicos, ¿verdad? Sí, tomar las tijeras y cortar toda su ropa para quitársela, porque él no podía moverse. Y en el momento en que le estaba quitando la ropa allí, amado, su cuerpo estaba todo roto. No sabemos si internamente, pero todo morado. Recibo muchos golpes en la cabeza con barras de hierro. Y me quedé pensando, dije, Dios mío, ¿a dónde iría este hermano? Y él llegó aquí sin poder caminar, dijo que pidió un aventón en el autobús y llegó aquí solo en calcetines, un pantalón muy sucio, la blusa y todo vendado, sin tenis, sin sandalias, sin nada. Llegó en calcetines aquí. Y cuando me quedé pensando a dónde iría este hermano, ¿quién le abriría una puerta para decir, ¿quién eres tú? No te conozco, pero entra. Amados, necesitamos esforzarnos, necesitamos unir fuerzas. Es verdad, necesitamos. Aquí está nuestro contacto. Raúl, antes de concluir, me gustaría que dejaras tus consideraciones para quienes nos están escuchando. Tenemos preguntas poderosísimas. Entonces, tenemos preguntas para Raúl. Entonces, antes de dejar tus consideraciones, ¿podemos escuchar la pregunta? Doctor Israel, por favor, comparte con nosotros de quién sería la pregunta. Shalom, mis amados. Buenas noches. Estamos viendo aquí, afortunadamente, el testimonio de nuestro amado Raúl, que es para nosotros una victoria, ¿verdad? Pero tenemos unas preguntas aquí de nuestra amada Fernanda que hizo. Para el amado Raúl que dijo así, ¿cuál fue el mayor desafío para dejar el alcoholismo atrás y cómo tu fe en el ministerio de arrepentimiento y santidad ayudó en ese proceso? Respondiendo a la pregunta de la amada, mi mayor dificultad para abandonar el alcoholismo fue precisamente encontrar a alguien que me ayudara, porque todos tenían fe, pero no querían tener obras. Entiendo, es muy fácil mirar a alguien y decir, oh, ve, tu fe te ha salvado. Cuando mi fe ni siquiera la tenía y la otra persona tampoco, porque la fe de esa persona solo estaba en hablar, pero yo necesitaba acción, amado. Y yo había sido, limitado por varias situaciones y no tenía quien me ayudara. Entonces, fue justamente a través del ministerio de arrepentimiento y santidad, porque fue solo una palabra que pedí cuando terminé de hablar, necesito una casa de recuperación. Nuestro obispo no tenía casa de recuperación,
pero tenía la voluntad de ayudar. Él quería y necesitaba hacer algo. Y así fue como se puso en contacto con usted, a través de este santo ministerio. Hoy estoy aquí porque la fe caminó junto con la obra. Ajá. Y se ha cumplido en mi vida. Me siento muy feliz cuando a veces paso por la plaza, a veces paso por otras regiones. Vemos muchas personas entregando viandas, entregando ropa, entregando alimentos a estos hermanos. Son personas en situación de calle. Yo pensaba así, hace mucho tiempo, decía, vaya, me gustaría ayudar, pero no sabría hasta qué punto puedo ayudar. Pero, amado, esto también me limitó bastante, porque recuerdo que el primer hermano que llegó a mi casa, llegó cuando yo hacía una reunión, como hacemos hasta hoy, hacía una reunión semanal en mi casa, a la que llamamos célula, ¿verdad? Sí, y entonces nuestro amado, precioso hermano Anthony, Pastor Anthony, hoy es pastor, volvió a la ciudad de Río de Janeiro junto con su familia. Nos sentimos muy felices con el tiempo que él estuvo aquí. Recuerdo cuando llegó aquí a la célula, agotado, ¿verdad? Y él tuvo sus experiencias. Me gustaría que en alguna oportunidad diera su testimonio, que saliera de su propia boca ese testimonio. Pero cuando él llegó allí, fue con esta expresión, hecho polvo. Sí. Y cuando él llegó y dijo, amado, ¿qué es lo que quieres? Yo dije, quiero una casa de recuperación. ¿Hay algún lugar para internarme? Entonces, la persona está en su límite. Sí, entonces, no podía en ese momento recibirlo en mi casa, pero tenía que hacer algo. Y creo que esa ha sido la estrategia. Porque después de que damos el primer paso, el segundo paso es ver si la persona quiere de verdad. Sí, y encontramos eso en ti, lo encontramos en el amado Anthony, lo encontramos en otros amados hermanos que nos gustaría que vinieran aquí a compartir un poquito más de su historia. Pero, amado Raúl, ¿cuáles son sus reflexiones hoy para esa persona que nos escucha? Si de repente hay un esposo, un padre o un hijo a quien le gustaría mucho mirar y hablarle así, porque sé que hay muchos padres que ya no tienen esperanza, ¿no cree? ¿Cuántas veces vi esto? Ni siquiera quiero verlo, no quiero ni qué, no quiero ver, pero así, ¿verdad? Y yo entiendo a esa madre, entiendo el dolor de ese padre, porque todas las fichas ya se fueron, las esperanzas ya se fueron. ¿Cuáles son sus reflexiones? Vamos a hablar directamente a esa persona que necesita de esta ayuda. Yo voy hoy a hablar justamente de lo que la palabra dice. Aunque una madre se olvide del hijo que amamanta, el Señor nunca se olvidará de usted. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si Él dijo eso en su palabra, es que usted, que me está viendo hoy, que quizás ya no tenga el apoyo de su madre, de su padre, de sus familiares, Dios, a través del ministerio de arrepentimiento y santidad, a través de la CAS, que es la Casa de Apoyo y Salvación, todavía tiene esperanza en su vida. Y hoy yo todavía tengo esperanza por estar aquí. Y ahí ese nombre ha cobrado sentido en mi vida, porque hoy es mi casa la que me da apoyo para darme o para llevarme a la salvación. Esta casa, mi casa, hoy me apoya para que yo pueda buscar mi salvación. Entonces ese nombre nunca tuvo tanto sentido en mi vida. Si usted todavía se siente un esclavo de este mundo, desista. Quiera ser esclavo de Jesús, mi Dios. Porque ahí sí, su galardón será la vida eterna al lado de. Es una elección, Raúl. Sí, el esclavo del pecado o el esclavo de Jesús. Es verdad, mi Dios. Tenemos otra pregunta, amado doctor Israel, por favor. Tenemos más. Tenemos una pregunta más. Amado Raúl, ¿cómo fue aprender la verdadera adoración a Dios a través del Evangelio eterno? Vaya. En realidad creo que esa fue para mí una de las partes más difíciles, porque siempre pensé que adorar a Dios era emocionar a las personas, era decir lo que las personas quieren escuchar. Ahora es solo victoria. Ahora es solo victoria. Su bendición ha llegado.
Y me doy cuenta de que la adoración verdadera a Dios hoy es aquella en la que se quita el yo, y al yo, se le pone la D al principio y la S al final. Y se convierte en Dios. La palabra, cuando habla respecto a la adoración, dice que los ángeles entonarán santo, santo, santo. Y como empecé a tocar la guitarra desde muy joven, pensaba que mientras más letras mostraran mi conocimiento y más letras emocionaran a la gente, que te hicieran llorar, derramarte, eso era adoración. Y hoy me doy cuenta de que la adoración verdadera no es algo que te guste, porque la adoración no es para ti. Una letra que te emociona, es la adoración verdadera. Es aquella adoración en la que tú adoras a Dios. No es aquella adoración en la que le dices a la persona, no estés triste. No llores, el que cuida de ti no duerme, levántate. Siendo que hoy ya sabemos que si sigues la verdad, es la consecuencia, es la ley de la siembra. Sembrar hoy una adoración verdadera es adorarlo a Él, a Dios, nuestro Señor y Salvador. Y al principio fue muy difícil para mí, porque toco para varios cantantes. Hoy conozco varias letras, pero conocía la verdad. Digo, Dios mío, cuánta letra que edifica la vida del hombre. Y ahí ya no es más adoración a Dios, es adorar al hombre. Mientras que, si estoy en la tierra entrenando para el cielo, ni siquiera necesito modificar mucho. Si me mantengo santo, 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 es lo que sucederá allá. Aleluya. Entonces tengo que empezar a prepararme aquí, que es la verdadera adoración, es la verdadera. Ya estamos viviendo esto aquí para continuar en él. Sí, no, y al decir eso, al hablarlo, me vino mucho a la mente. Nos enseñaron, tal vez pueda usar esta palabra, le damos el nombre del engaño de apostasía, ¿verdad? ¿Qué es esta apostasía la que enseña a la gente que adorar es cantar estas letras? ¿Verdad? ¿Y cuántas canciones cantábamos y ves que de Dios no tienen nada? Es así, ¿verdad? Hoy vemos también en las letras de las canciones tantos errores, pero hoy por la misericordia del Señor, Él nos llevó a entender lo que es la verdadera adoración. Eso, amado, no tiene precio, no lo tiene. Sí, digo que el Evangelio eterno restaura todas las cosas. Nos muestra no solo cómo lidiar con tu propio corazón, que es engañoso. Mucho. Sino también cómo lidiar incluso hablando de adoración, ¿verdad? Y sobre todo, vivir una vida de arrepentimiento y santidad, porque sabemos, amados, que sin arrepentimiento no podemos vivir una vida de santidad, y sin santidad nadie verá al Señor, nadie, ¿verdad? Estoy muy feliz aquí porque estamos avanzando. Veo aquí que hay un montón de preguntas. Mira, me gustaría quedarme un poco más, Joel. Vamos solo con una más. Amados, podemos hacer solo la última, amados. En realidad, estamos muy felices y teniendo muchas preguntas para nuestro amado, pero creo que podemos hacer la última. Por favor, ¿no? Y es de nuestro amado evangelista Rafael, que ¿qué les aconseja a las personas en este momento para que tengan, puedan tener fuerzas para salir de esa vida? Buena pregunta. Primero, la voluntad, ¿no? No basta solo con querer, la voluntad tiene que caminar junto con la acción. ¿Entendió? Yo quise. ¿Cuántas veces quise estando acostado? Estaba en una situación despojado en el suelo y decía, necesito salir de aquí. Pero necesité levantarme, necesité andar, caminar. Si das solo un paso hacia Dios, Él dará 10 por ti. Entonces ya tienes el mapa. Campo Limpo, al lado de la plaza y ya tienes el código. Solo tienes que marcarlo aquí, mira. Tú, que hoy aún estás pasando por estas situaciones,
mira el número aquí, mira. En el momento en que llames, puedes estar seguro de que la respuesta está ahí, porque la mies es mucha, pocos son los obreros, pero aquí hay obreros en cuanto llames, porque se llamó desde Barueri hacia aquí y él dijo, puedes venir, envía. Y ese mismo día, en la misma llamada, inicié mi nueva trayectoria de vida, un tiempo nuevo. Entonces solo tienes que busca, que aquí, a través de este ministerio, a través de este trabajo maravilloso y a través de mi vida que has visto aquí, hay una solución para ti que se llama Jesucristo. A través de este ministerio de arrepentimiento y santidad que nos proporcionó esta casa llamada casa de apoyo y salvación. Aquí puede ser tu casa donde te darán apoyo para que busques la salvación. Poderosísimo, amado. Sí, te conozco hoy. De todas las conversaciones que hemos tenido, algo que me quedé muy impactado fue cuando dijiste cómo era tu corazón. En ese momento que reconociste cómo era tu corazón, dije, verdaderamente puedes avanzar, porque sabemos que no es el lugar, es aquí adentro. Así que me siento muy feliz de ver este fruto. Eres mi hermano. Quiero decirte que te amo mucho. Tenemos mucho trabajo por hacer. Muchas almas que Dios va a estar guiando. Voy a necesitar de ti. Jesús necesita de ti. Jesús nos necesita para que podamos avanzar. Algunos hermanos preguntan, pastor, ¿y los que no somos de aquí de Sao Paulo, qué podemos hacer? Nosotros también queremos tener un contacto. Tenemos actividades en línea donde también podemos instruir, ayudar en lo que se pueda, ¿verdad? Pero si de repente puedes estar con nosotros, serás muy bienvenido, ¿verdad? Otros hermanos me preguntan, pastor, quiero mucho ayudar al proyecto, ¿cómo podemos hacer? Porque saben que todo lo que sucede aquí, los gastos que hay aquí, es todo. No tenemos apoyo, es todo donación. No tenemos apoyo de ninguna institución. No tenemos a nadie así, que diga, mira, yo haré esto para esto, etc. Tal, ¿verdad? Comillas. Algunos hermanos que se manifiestan, nos alegramos mucho. Agradecemos a Dios por todos los hermanos que han mirado este proyecto con una mirada de un corazón generoso, ¿verdad? Quiero dejar aquí entonces nuestro código PIX. Me hicieron una pregunta. Pastor, quiero hacer una contribución para ayudar, porque todo lo que hacemos aquí, amados, es para glorificar el nombre de Jesús. Es verdad, pero quiero mencionar un punto. Todas las personas que vienen aquí, que pasan por este portón, las enviamos a centros de rehabilitación. Y en Uber todavía, en Uber. Tú fuiste con el pastor Fernando. Los demás, la mayoría fueron en Uber. Yo soy la prueba viviente de esto. ¿Qué es lo que identificamos? Tú vas a hablar, tú sabes, tú podrías hablar mejor que yo. Cuando una persona, igual que el amado evangelista Rafael hizo esa pregunta, ¿qué se debería hacer? Él dejó claro que sería una decisión de levantarse y hacerlo. Cuando una persona decide, yo quiero, tiene que ser en el momento. Sí, eso de decir, haz lo siguiente, ven aquí otro día, ya fue. Y eso es lo que he aprendido de todos los hermanos, que cuando manifiesta el deseo de, quiero ir al centro de rehabilitación, amado, tiene que ser ya. Ya envío una foto de él, hago la conexión con el centro de rehabilitación, pido el Uber y él se va, ¿verdad? Entonces, necesitamos ayuda para continuar con este trabajo, pero sobre todo Dios ha cuidado de nosotros. Estamos muy felices. Aquí nunca ha faltado nada, ¿verdad, amado? Es verdad, estamos muy felices. Amado Raúl, una vez más muchas gracias. Poderoso, qué honor tenerte aquí con nosotros, estar aquí cerca de ti y estamos aprendiendo mucho del amado. Quiero agradecer a todos los amados que están aquí con nosotros hoy. Este maravilloso equipo, amada Fernanda, amado Artur, amado Israel y todo el personal de Campo Limpo, los hermanos de Barueri que están conectados con nosotros y todos los amados que forman parte de este santo ministerio y que nos están viendo por primera vez. Quiero agradecer verdaderamente por todo el apoyo. Quiero también agradecer, mire, tenemos señoras que me llaman, no solo señoras, pero voy a hablar de algunas señoras que me llaman y dicen, pastor, estamos intercediendo, orando por todos los hermanos del CAS. Estamos orando por este trabajo, estamos orando por este proyecto. Amados, muchas gracias por todas las oraciones. Muchas gracias de verdad. Queremos agradecer y terminamos aquí entonces con nuestro primer podcast.
En los próximos podcasts del CAS tendremos más testimonios. Estoy seguro de que cada testimonio traerá edificación para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos en el más poderoso nombre de Jesús. Shalom y hasta la próxima. Amado, digo. Casa de apoyo y salvación.